de ustedes. Una vez más les agradezco que me acompañen en el estudio de la palabra de hoy. Les voy a pedir por favor que vayamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 10 al 23. Hoy vamos a estudiar este pasaje y voy a pedirles que me acompañen en la lectura de esta porción de la palabra de Dios. Le invito a que si puede leer todo el capítulo 15 del 1 al 23 sería mejor, pero vamos a leer hoy nosotros, y leo yo de la Biblia de las Américas, este pasaje en Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 10 al 23, dice así. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel y dijo: me pesa haber hecho a Saúl como rey, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel: Saúl se ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí, y dando vuelta ha seguido delante bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo: ¿qué es ese balido de ovejas y en mis oídos el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl: espérame y deja declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: habla. Samuel dijo: ¿no es verdad que aunque eras pequeño ante sus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió sobre Israel como rey? Y el Señor te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí a la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y prestar atención que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas ya rey. Vayamos en oración. Padre, gracias te damos en este día por la oportunidad y el privilegio de poder conocerte. Y Señor, ayúdanos a poder ser obedientes a tus principios, a los mandamientos que nos has dado en tu palabra, obedientes como hijos tuyos, obedientes, Padre, a aquellas autoridades que has impuesto en nuestras vidas, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en el hogar. Sea aún el gobierno, siempre y cuando, ¿verdad?, este gobierno, Señor, sea conforme a los principios que tú nos has dado. Te amamos y te pedimos que nos ayudes pues a poder entender la importancia de ser obedientes. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy el tema es: ¿por qué debemos de obedecer a los mandatos de Dios? Y es algo muy importante. Hoy voy a hablarle un poquito como hijo. Y cuando digo como hijo, cuando obviamente era yo pues un niño, cuando yo ya tenía cierto uso de razón y podía ya hacer algunos mandados. Recuerdo que muchas veces mi madre me mandaba a hacer ciertos mandados: ve a la tienda, trae esto, compra unos huevos, cómprame esto, ve por las tortillas. Y muchas veces recuerdo que me decía: mira, ve y tráeme esto y lo necesito. ¿Ok? Y yo iba caminando y recuerdo que en la calle estaban mis amigos jugando canicas, estaban jugando otros juegos
que a mí me llamaban la atención y me decían, Rafa, ven a jugar con nosotros. Y yo, no, tengo que ir a la tienda, tengo que ir a hacer esto, un ratito. Y me acuerdo que me ponía a jugar y estaba yo entre el cumplir con el mandato que mi madre me había dado o seguir jugando con mis amigos. Y a veces recuerdo que mi madre salía a la calle y de lejos veía que ella estaba viendo si ya venía yo. Y al verla yo salía corriendo a traer, ¿verdad?, ese mandado que ella me había pedido. Y recuerdo llegar a la casa y me regañaba y me decía, si te dije que lo necesitaba, ¿por qué no obedeciste? Y yo daba mis excusas, siempre daba mis excusas y obviamente yo creía, ¿verdad?, que había cumplido con lo que ella me había encomendado, pero lo había hecho no de una manera diligente, de una manera completa, sino conforme a mi propia voluntad. Y ese es el problema. El problema, ¿verdad?, que vemos aquí en este pasaje que acabamos de leer, es que, ¿verdad?, los amalecitas fueron un pueblo que cuando la nación de Israel salieron de Egipto, se le opusieron y hicieron guerra en contra de la nación. Y Dios prometió que cuando la nación de Israel estuviera ya asentada, hubiera conquistado la tierra prometida, Él iba a destruirlos. Ahora ya el primer rey de Israel, quien es Saúl, se le da esa encomienda de que vaya y destruya a esos enemigos de Dios. Ahora, vemos pues que Saúl cumple parcialmente con este mandato. Vemos que Saúl, tristemente, ¿verdad?, él se deja llevar por lo que los soldados que él llevaba observaron, vieron que había un ganado que era bastante bueno, un ganado, ¿verdad?, que pues para ellos obviamente les podía ayudar para sus sacrificios. Ahora Dios obviamente reprende a Saúl y vemos que a través del profeta, ¿verdad?, Samuel le manda a dar un aviso. Y aquí en este pasaje, usted puede seguir leyendo, vemos lo que se llama la caída del rey Saúl. Como consecuencia de su desobediencia, Dios obviamente lo desecha como el rey. En el futuro va a venir el rey David a poner nuevamente, ¿verdad?, a llevar a cabo las cosas que Dios quiere. Pero fíjese cómo la obediencia es algo importante y necesario en la vida, no solamente, ¿verdad?, de nosotros como hijos, pero como hijos y creyentes de los principios de la palabra de Dios. Y vamos entonces a ver una definición. ¿Qué es obediencia? Bueno, la obediencia es el llevar a cabo las indicaciones que se me han dado sin cambiar el contenido de estas, poniendo atención especial en la tarea que se me ha asignado. Importante, vuelvo a repetir, la obediencia es el llevar a cabo las indicaciones que se me han dado sin cambiar el contenido de estas, poniendo atención especial en la tarea que se me ha asignado. Entonces, fíjese que de la misma manera en que así como muchos de nosotros que somos padres y le damos instrucciones a nuestros hijos para que las lleven a cabo y vemos que no lo hacen como deberían de hacerlo y nosotros nos frustramos, nos sentimos mal, nos ponemos tristes por la desobediencia de nuestros hijos, de la misma manera Dios con nosotros como hijos suyos, cuando nosotros no aplicamos los principios de su palabra, somos desobedientes, obviamente que traemos tristeza al corazón de Dios. No dejamos de ser sus hijos, pero estamos en desobediencia. Entonces fíjese que Dios pues nos ha dado sus mandatos, nos ha dado, ¿verdad?, instrucciones, nos ha dado preceptos, reglas. Y una ley, ¿verdad?, es una regla o principio establecido que nosotros debemos llevar a cabo porque tiene ciertos elementos que son importantes para nuestra vida.
la obediencia es necesaria y la obediencia es de importancia para que Dios pueda cumplir en nuestras vidas aquellos planes que Él ha establecido para sus hijos. Entonces, fíjese que ¿por qué razones? Vamos a ver algunas de las razones por las cuales debemos de obedecer a los mandamientos de Dios. Ahora, como todos nosotros tenemos una naturaleza pecadora con la que estamos luchando constantemente, bueno, uno de los problemas es precisamente en que no le vemos beneficio a la obediencia. Nos rebelamos constantemente a esos principios, se nos hacen gravosos. Y el Señor Jesucristo en los evangelios dijo que si nosotros amamos a Dios y amamos al Señor Jesucristo, dice que nosotros cumpliremos y llevaremos a cabo sus mandamientos. Ahora, por eso es importante pues que entendamos y nos preguntemos por qué debemos de obedecer a los mandamientos que Dios nos ha dado. Y primeramente, el primer punto, recuerde usted, una de las razones, primer punto es que ese es nuestro deber como sus hijos, hijos de Dios. Si usted ha hecho una profesión de fe, si usted ha reconocido su estado de pecado y ha orado a Dios y le ha dicho, Señor, yo reconozco que soy un pecador, una pecadora, usted ha venido a ser entonces hecho hijo de Dios, miembro de la familia de Dios, y ahora usted tiene que sujetarse a los mandamientos, a los principios que Dios nos ha dado en su palabra. Entonces es un deber. Igual que en la familia, los hijos están sujetos a la autoridad de sus padres y deben, ¿verdad?, obedecer. Es un deber de todo hijo. Aunque obviamente al tener una naturaleza pecadora, como dije antes, nuestros hijos y yo como hijo fallé mucho en sujetarme a la autoridad de mis padres. Entonces, nuestro deber como sus hijos. Primeramente, ¿por qué? Porque Él, mis hermanos, cambió nuestra manera de vivir. Él nos dio una vida nueva espiritualmente. Dice el libro de Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en nuestros pecados. O sea que, fíjese que ese es un deber, porque Él nos ha transformado espiritualmente. Él quiere, ¿verdad?, que nosotros entendamos eso. Fíjese que dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando dice muertos, está hablando de la muerte espiritual. La muerte espiritual es que no podemos percibir por nosotros mismos las verdades espirituales que Dios nos ha dado. A pesar de que Dios nos dio una moral y Dios nos dio una conciencia, lo cual nos sirve para guiarnos, tristemente esa conciencia y esa moral han sido cambiados por el pecado y a veces no pueden guiarnos. ¿Por qué? Porque podemos cauterizar nuestra conciencia. Muchas veces nuestra conciencia nos engaña. Muchas veces nuestra moral que nosotros hemos recibido de Dios es violada. Escuchamos lo que otras personas nos dicen y nos dejamos llevar. Somos influenciados por alguien o por lo que dice el consenso y ya no seguimos lo que es correcto, y eso obviamente nos afecta. Y déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, el aborto. Sabemos que el aborto es algo que no es apoyado por la Biblia, es matar a una persona, y obviamente muchas personas creen que el aborto es algo, ¿verdad?, que está bien, porque la persona que la mujer tiene en su vientre es un tejido, es una persona. Es una persona. Entonces, fíjese, muchas personas, y a mí me asombra que aún hay personas que llamándose cristianos creen que el aborto es algo correcto. Pero bueno, por eso les digo que tristemente, ¿verdad?, no podemos a veces confiar en nuestra moral o en nuestra conciencia,
Pero una vez que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene y nos convence. Entonces fíjese que debemos de obedecer a Dios porque Él cambió nuestras vidas. Debemos de obedecer, ¿verdad?, a Dios porque estamos agradecidos con Él. Cuando digo agradecidos con Él, porque igualmente tenemos una deuda eterna para con nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Lo que Él ha hecho. Estamos también, es nuestro deber de someternos a Dios como sus hijos, porque Él nos ha dado vida eterna. Fíjese que dice en el libro de Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que, fíjese que todo aquel que practica el pecado es reo de condenación. Y yo sé que yo soy un reo de condenación. Y la única diferencia es que si no voy yo a recibir ese castigo eterno, es porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y su sangre preciosa me ha limpiado de todo pecado. No es porque yo soy una buena persona, es porque Cristo Jesús murió en mi lugar y me ha absuelto de toda condenación. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de obedecer, razón para obedecer a los mandatos de Dios. Dios nos ha dado vida eterna. Y otra razón, ¿verdad?, es porque le amamos. Amamos a nuestro Señor Jesucristo. Como dije yo antes, en Juan 14:15 y el versículo 21 también dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Es algo importante. Está preguntándole y diciéndole a los discípulos y a todos los creyentes: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y fíjese que entonces una persona es obediente a los principios de la palabra de Dios porque amamos al Señor Jesucristo. A veces sus mandamientos, por nuestra naturaleza pecadora, se nos hacen gravosos. Pero pedimos de su gracia y pedimos de su misericordia y le decimos: Señor, ayúdame, rescátame, porque se me hace difícil llevar a cabo tus principios. Estoy inmaduro, soy carnal, etcétera, etcétera. Pero fíjese que eso es importante entonces. Ahora, punto número 2. Punto número 2. ¿Por qué otra razón debemos de obedecer a los mandatos de nuestro Señor? Bueno, recuerde, Dios tiene un propósito en las leyes que Él nos ha provisto. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, Dios tiene un propósito para sus hijos, para aquellos, ¿verdad?, que han reclamado a Cristo como Señor y Salvador y que quieren vivir en obediencia. Entonces, fíjese que nosotros no debemos de frustrarnos cuando vemos que Dios nos pide que apliquemos sus principios. Por ejemplo, Dios nos dice que debemos de ser puros moralmente. Entonces, se nos hace difícil buscar la pureza moral como adultos, como jóvenes, como adolescentes, hombres, mujeres. Pero Dios nos dice que debemos de ser puros moralmente. Ahora, fíjese que Dios, mis hermanos, nos ha dado leyes y mandamientos primeramente para nuestro propio beneficio. O sea que esos principios, esas leyes que Dios nos ha dado en su palabra, como los 10 mandamientos, no es para hacernos la vida miserable. No es para que usted y yo estemos obedeciendo con mala actitud. No, que veamos que hay un propósito. Mire, por ejemplo, hace como unos 2-3 meses aquí en la ciudad de Las Vegas hubo un accidente muy grave en una de las avenidas principales, se llama la Cheyenne, y un hombre venía aproximadamente a 100 millas por hora.
100 millas por hora, que son alrededor de unos 135, 140 kilómetros por hora. Y pues venía una minivan. El punto es que en ese accidente murieron 9 personas. De esas 9 personas, 7 eran de una familia y 2 que fallecieron no eran. Ahora, el punto es este. Se nos han dado leyes. En este caso, leyes de tránsito, reglamentos de tráfico, y la velocidad límite en una calle era de 35, en otra era de 50 millas por hora. Este hombre venía, o esta persona venía a 3 veces más, que si eran 35 millas, casi 3 veces más de lo que era permitido. Eso es algo, ¿me entiende? Que yo no puedo entender. Entonces, esas leyes de respetar la velocidad límite es para protección del que conduce, de los que vamos conduciendo. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos infringido esas leyes? Porque vamos tarde, porque tenemos una cita, porque no nos levantamos a tiempo, lo que usted quiera, damos excusas. ¿Y sabe? Que esas leyes tienen que ser respetadas, y cuando esas leyes de tránsito, de tráfico, no son respetadas, las consecuencias son trágicas. Y en este accidente que yo le digo, tristemente murieron 9 personas. 9 personas. Y eso es lo mismo. Cuando nosotros, mis hermanos, violamos y no respetamos los principios de la palabra de Dios, las leyes que Dios nos ha dado son para protegernos, y entonces nosotros las violamos y recibimos las consecuencias, y consecuencias que pueden ser graves. Por ejemplo, mire, en el Antiguo Testamento Dios le da a la nación de Israel una serie de leyes a guardar. Y a muchas de estas leyes, ¿verdad?, eran en cuanto a alimentos y comidas. Se les decía que no podían comer ciertos tipos de animales, etc. Por ejemplo, no podían comer el cerdo. Bueno, muchas de las otras culturas y de otras naciones que vivían alrededor de Israel, ellos comían el cerdo. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros hoy ya no estamos bajo la ley y podemos nosotros, ¿verdad?, comer animales que antes no se podían comer. Ahora, la cuestión es que esas leyes sobre estos animales que eran impuros, que no se podían comer, era para proteger la salud de la persona, y es lo mismo hoy. Sabemos que el cerdo tiene, ¿verdad?, mucha grasa, mucha manteca, y que eso eleva el colesterol en la persona y que tapa las arterias, y que eso puede producir en nosotros, ¿qué? Puede producir un ataque al corazón, un infarto o un derrame cerebral. Entonces, fíjese que a pesar de que hoy podemos comer cerdo, tenemos que tener cuidado de protegernos. Igual los camarones, la langosta y otros animales que pueden producir ciertas enfermedades que pueden producir ciertas enfermedades que nos pueden dañar nuestra salud. Y esto es, fíjese, una de las razones por las cuales Dios nos ha dado o nos ha provisto de esas leyes. Como dije, no es para que usted y yo vivamos miserablemente, sino que observemos y le demos gracias a Dios y digamos: Señor, gracias porque te preocupas por nuestra salud, te preocupas porque podamos vivir una larga vida, te preocupas que podamos tener una familia, podamos ser de bendición a nuestra comunidad. Entonces, fíjese que esa es una de las razones o propósitos por las cuales Dios nos ha dado, pues, ¿verdad?, las leyes. Leyes para nuestra protección. Las leyes, por ejemplo, de ser puros moralmente, de tener una esposa, de esperarnos en no tener relaciones extramaritales, de no tener relaciones sexuales o fornicación. ¿Por qué? Por enfermedades venéreas, hijos, ¿verdad?, que van a nacer fuera del matrimonio, niños y niñas que van a sufrir enfermedad. O sea,
tantas cosas que nos degeneran. Dios hizo el sexo y el sexo no es malo siempre y cuando se haga dentro de los parámetros o de las reglas que Él está establecido en el matrimonio y, ¿verdad?, conforme a las leyes que Él nos ha dado. Fíjese que no es que Dios no quiera que uno, mis hermanos, disfrute de lo que Él ha hecho, pero sí tenemos que tener cuidado de eso. Otra de las razones, punto número 3, es para mantenernos limpios del pecado y de sus consecuencias. Dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. O sea que cuando uno desobedece los principios que Dios nos ha dado para protección y para poder honrar a Dios, hay consecuencia. O sea que cuando dice muerte, en el pecado, la desobediencia, hay sufrimiento, hay tristeza, hay llanto, hay dolor, hay vergüenza, hay pobreza, hay ignorancia, hay enfermedad. Montón de consecuencias que nosotros recibimos al no aplicar y ser obedientes. Yo, como le hablaba, como hijo, recuerdo cuántas veces al hacer mi propia voluntad y no interesarme lo que mis padres, mi madre, mi padre me decían, desobedecí. Y me acuerdo muchas veces que al desobedecer me acordaba y decía, ay, ¿ahora qué le voy a decir a mi padre? ¿Qué le voy a decir a mi madre ahora que yo he hecho esto, aquello? Fíjese que, hermanos, es lo mismo, los principios que Dios nos ha dado es para que nosotros, ¿verdad?, no suframos en la vida. ¿Cuántos hijos han sido desobedientes a los principios de sus padres y han hecho lo que han querido? Aun cuando sus padres les han dado consejos, aun cuando sus padres no estaban de acuerdo y dijeron, yo hago lo que quiero. Y tristemente, después han sufrido las consecuencias. Tristemente después han tenido que acabar en pobreza, en tristeza, en divorcio, en enfermedad, en abandono. O sea, fíjese que es triste. Cada vez que nosotros sabemos, desobedecemos una ley, hay consecuencias. Cada vez que desobedecemos un mandamiento, un precepto, va a haber consecuencias. Ahora, a veces según nosotros nos podemos escapar, pero recuerde, tarde o temprano vamos a tener que pagar por esas consecuencias de nuestra desobediencia. Fíjense que, hermanos, Dios quiere evitarnos el sufrimiento en el futuro. Así como un padre habla a sus hijos y les expresa, ¿verdad?, con dolor en su desobediencia, sus consecuencias. De la misma manera, Dios no se ha preocupado en dejarnos sus mandamientos en su palabra para que usted y yo los obedezcamos y no suframos en el futuro. O sea que sus leyes, mis hermanos, son como señales de aviso. Si usted va conduciendo, tenemos un mecanismo que se llama semáforo y el semáforo nos dice luz verde, avanza, luz naranja o amarilla, prepárate para detenerte, luz roja, párate. O sea, que fíjese que usted tiene que obedecer y el desobedecer esas luces en un semáforo sabemos que hay consecuencias. Ahora, mucha gente se pasa los semáforos, mucha gente no obedece y dicen, bueno, no me ha pasado nada. Pero, como les digo, tarde o temprano uno recibe las consecuencias. Dios, mis hermanos, de la misma manera, al querer nosotros ser obedientes a sus principios, ¿verdad?, Él quiere evitarnos ese sufrimiento en el futuro. Él no quiere que nosotros suframos. Por eso es que nos ha, ¿verdad?, dado eso. Fíjese que
Muchas veces nosotros cumplimos con los mandamientos de Dios parcialmente. Y recuerde, el cumplir con los principios de la palabra de Dios parcialmente no quiere decir que nosotros estamos, ¿verdad?, siendo obedientes. Fíjese lo que le dice Samuel a Saúl en el versículo 23. Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende. El obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Fíjese cómo nosotros a veces se nos olvida la sustancia. Nos quedamos con la forma y se nos olvida la sustancia. Y cuando digo la sustancia es como cuando usted tiene un contenedor. Yo en este contenedor tengo agua. Entonces el agua que yo he tomado en este momento es más importante que el vaso. Puede ser de plástico, puede ser de vidrio, de cristal, puede ser una taza, puede ser un metal. Pero lo más importante es el agua que me quita la sed. Yo la puedo tener hasta en las manos. Puedo agacharme y beber la verdad de un riachuelo. La sustancia es el agua que me da vida. Y es lo mismo, mis hermanos. Fíjese que Dios, a veces nosotros, ¿verdad?, no, pensamos, voy a darle a Dios esto, voy a hacer aquello. Y pensamos que al hacer eso, mis hermanos, vamos a complacer a Dios cuando no estamos viviendo en obediencia. Ahora, no estoy diciendo yo que no sea bueno, pero recuerde, si vamos a hacer algo para Dios, hagámoslo en un espíritu de obediencia, hagamos caso. Cumplamos con los principios que Dios nos ha dado de una manera correcta. Dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad y la idolatría. O sea, Dios, mis hermanos, compara la desobediencia, ¿verdad?, con idolatría, ¿verdad?, con pecado. ¿Por qué? Porque obviamente no estamos cumpliendo con su voluntad. Entonces, muchas veces nosotros nos quejamos y decimos, ¿por qué, verdad, Dios no me bendice? ¿Por qué la mano de Dios no está en mi vida? Fíjese que en este pasaje que leímos, vimos cómo Dios se aparta de la vida de Saúl y empieza el descenso de Saúl. Y Saúl, ¿verdad?, acaba de una manera trágica su vida juntamente con su hijo Jonatán. Y yo le pido que lea este capítulo 1 de Samuel 15 en adelante y vea cómo Saúl, acaba su vida de una manera trágica por no estar siendo obediente. Las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia. En el libro de Josué 1:8 dice, mira que te mando, que te esfuerces, dice, he aquí yo estoy, lo voy a leer, el libro de Josué 1:8, leo Josué 1:8, dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. O sea, las bendiciones de Jehová, hermanos, están condicionadas a nuestra obediencia. No esperemos que Dios nos bendiga si estamos siendo obedientes parcialmente. Una obediencia parcial, hermano, es una desobediencia. Es como una media verdad. Una media verdad es una mentira. No hay medias verdades. O es verdad o es mentira. En conclusión, dice este pasaje, la obediencia es mejor que los sacrificios que podamos hacer. La obediencia puede afectarnos, como dije yo, para el futuro, el resto de nuestras vidas. Dios quiere que usted y yo apliquemos sus mandamientos. Como dije en el Evangelio de San Juan 14, versículos 15-21, dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos.
Y esa es mi oración y ese es mi deseo, que usted y yo aprendamos, mis hermanos, a confiar. Sabemos que no es fácil ser obediente. Sabemos que a veces nos cuesta, pero en esos momentos pedirle a nuestro Dios que nos ayude a seguir adelante. Con eso en mente voy a pedirle a usted que oremos y vayamos a Dios en oración. Padre bendito, gracias te damos en este día. Gracias, Padre, por darnos tus mandamientos. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque tu palabra es de beneficio. Nos la has dado, Señor, para protegernos. Nos has dado tus principios, Señor, para honrarte y glorificarte. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos sido desobedientes. Muchas veces, Señor, hemos hecho nuestra voluntad y no tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, guíanos. Que tu Espíritu Santo nos exhorte, que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya para poder, Señor, aplicar tus principios. Ayúdanos a confiar en ti y no en nuestro propio pensamiento, no en nuestros sentimientos. Te amamos y te agradecemos por todo lo que tú nos has dado. Esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, una vez más les agradezco por haberme acompañado en este día. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.